era necesario desmitificar a Fátima. ¿Qué quiso decir con esto? La Virgen habló con claridad en sus mensajes. Un gran castigo llegaría al mundo si la humanidad no se arrepentía, pero esta frase del Papa generó incertidumbre, ya que podría interpretarse como un intento de disminuir la importancia del mensaje original. ¿Por qué hablar de desmitificación cuando los eventos anunciados en Fátima parecen estar más vigentes que nunca? Para algunos, esta declaración significó que el Vaticano busca presentar la profecía como algo más simbólico y menos literal, restando importancia a la urgencia del mensaje mariano, pero para otros, el Papa Francisco podría estar tratando de decirnos, de manera indirecta, que hay partes del secreto que nunca han sido reveladas y que la humanidad aún no está preparada para conocer. Años después, en 2023, Francisco hizo otra declaración que dejó a muchos con una sensación de inquietud. Estamos viviendo una tercera guerra mundial en pedazos. Esta frase encajaba perfectamente con lo que la Virgen había advertido en Fátima, que si la humanidad no se convertía, vendrían guerras aún peores. Pero lo más desconcertante es que esta no fue la única referencia alarmante. En varias ocasiones, el Papa ha hablado de un futuro oscuro para la humanidad, de una crisis espiritual sin precedentes y de una purificación que está por venir, pero nunca ha sido del todo explícito. Está sugiriendo que los tiempos profetizados han llegado, o simplemente está dejando pistas que solo quienes conocen el mensaje completo pueden comprender. Lo más inquietante es que algunos creen que el Papa Francisco podría estar indirectamente cumpliendo parte de la profecía de Fátima. La Virgen advirtió sobre una gran crisis dentro de la Iglesia, una pérdida de la fe y una división interna, sin precedentes. Hoy, el catolicismo se encuentra en un punto crítico, escándalos dentro del clero, confusión doctrinal y una creciente oposición entre los propios líderes de la Iglesia. Algunos fieles ven con preocupación ciertas decisiones del Papa, interpretándolas como señales de una transformación profunda dentro del catolicismo. Podría ser que la crisis actual dentro de la Iglesia sea parte de la gran prueba anunciada. En Fátima, otra declaración de Francisco ha causado un gran revuelo. Su insistencia en que la Virgen María no es una jefa de correos que envía mensajes todos los días. Esta afirmación, que parece minimizar la importancia de las revelaciones marianas, ha generado incertidumbre entre los creyentes. Fátima es una de las apariciones más reconocidas y validadas por la Iglesia, y sus mensajes han sido objeto de un estudio riguroso. Si la Virgen entregó un mensaje tan urgente y claro, ¿por qué Francisco parecería estar restándole importancia? ¿O será que, al contrario, está tratando de advertirnos de algo sin decirlo abiertamente? Lo que es innegable es que el Papa Francisco ha hablado de la Virgen de Fátima en momentos clave, como si estuviera tratando de recordarnos su mensaje sin hacerlo de manera directa, y esto nos lleva a una pregunta aún más inquietante. ¿Él conoce la parte del tercer secreto que nunca fue revelada al mundo? Es sabido que cada papa ha tenido acceso a los documentos secretos del Vaticano y, por lo tanto, a la versión completa del mensaje de Fátima. Si el contenido fuera únicamente lo que se publicó en el 2000, ¿por qué tanto misterio? ¿Por qué hablar de desmitificar cuando el mensaje de Fátima parece ser más urgente que nunca? Cada declaración del Papa sobre Fátima parece estar envuelta en una sombra de ambigüedad. A veces, sus palabras parecen restar importancia a la profecía, pero otras veces, sus advertencias sobre el futuro del mundo y de la Iglesia parecen alinearse con lo que la Virgen dijo hace más de un siglo. Es posible que Francisco esté tratando de preparar a la humanidad para algo que aún no podemos comprender. Las palabras de la Virgen en Fátima no fueron solo un llamado a la conversión, sino una advertencia sobre lo que ocurriría si la humanidad no cambiaba su rumbo. En su mensaje, habló de guerras, persecuciones, el sufrimiento de la Iglesia y un castigo que vendría del cielo si la humanidad no se arrepentía. Más de un siglo después,
el mundo parece estar caminando exactamente en la dirección que la Virgen intentó prevenir. Las señales están por todas partes, y aquellos que han prestado atención a los acontecimientos recientes no pueden evitar preguntarse si estamos viendo el cumplimiento de las profecías de Fátima ante nuestros propios ojos. El mundo actual está marcado por una serie de crisis que avanzan sin control, cada una más alarmante que la anterior. Las guerras ya no son un asunto del pasado, sino una realidad que se expande con una rapidez aterradora. Las tensiones geopolíticas han escalado a niveles que recuerdan a los años previos a los grandes conflictos mundiales, con naciones enfrentadas, amenazas nucleares y una inestabilidad que parece estar llevando al planeta al atención. Lo que estás a punto de escuchar puede cambiar tu percepción de la historia y de lo que nos espera en el futuro. Un secreto oculto durante décadas. Una revelación tan impactante que la propia Iglesia la guardó bajo llave. Y hoy, el Papa Francisco podría haber dado la pista definitiva para entenderlo. Las profecías de Fátima han inquietado a la humanidad durante más de un siglo, pero hay una parte que pocos conocen, una advertencia que podría estar cumpliéndose en este preciso momento. Estamos viviendo los últimos tiempos anunciados por la Virgen. ¿Qué papel juega el Papa Francisco en todo esto? ¿Es posible que el tercer secreto de Fátima aún tenga una verdad no revelada? Quédate hasta el final, porque lo que descubrirás en este video podría sacudir tu fe, o fortalecerla, como nunca antes. Durante más de un siglo, las apariciones de la Virgen María en Fátima han sido motivo de devoción y misterio. La Virgen confió a 3 pequeños pastores una serie de mensajes que advertían sobre el futuro de la humanidad. 2 de estos secretos fueron revelados rápidamente. El primero hablaba de la visión del infierno y la necesidad del arrepentimiento. El segundo anunciaba la Segunda Guerra Mundial y la expansión del comunismo. Sin embargo, el tercer secreto de Fátima fue guardado bajo estricto silencio durante décadas, hasta que finalmente fue revelado por el Vaticano en el año 2000. Pero, ¿realmente se nos dijo toda la verdad? El documento publicado por el Vaticano describía una escena impactante: un obispo vestido de blanco avanzando entre ruinas, rodeado de cadáveres, hasta que es asesinado por soldados. Esta visión fue interpretada por la Iglesia como una profecía del atentado contra el Papa Juan Pablo II en 1981. Sin embargo, desde el primer momento, muchas voces dentro y fuera del Vaticano comenzaron a dudar de que esta fuera la revelación completa. El cardenal Joseph Ratzinger, quien años más tarde se convertiría en el Papa Benedicto XVI, participó en la redacción del documento de 2000, pero en una entrevista previa, en 1984, había afirmado que el tercer secreto hablaba de grandes sufrimientos para la Iglesia y de una crisis interna sin precedentes. Entonces, si en 1984 el mensaje era una advertencia sobre la fe, ¿por qué en el 2000 se presentó como una simple visión del martirio del Papa? Algo no encajaba. En los años siguientes, las dudas se multiplicaron. Mons. Luigi Capovilla, secretario del Papa Juan XXIII, reveló que existían al menos 2 versiones diferentes del tercer secreto, una publicada y otra que permanecía en los archivos secretos del Vaticano. Más inquietante aún, el cardenal Ottaviani, quien había leído el mensaje en 1960, declaró que su contenido era tan terrible que el Papa Juan XXIII decidió no divulgarlo, pues temía las repercusiones. Pero hay una persona clave en todo esto: la hermana Lucía, la única vidente de Fátima que vivió hasta el siglo XXI. Durante décadas, insistió en que el mensaje de la Virgen era una advertencia contra la pérdida de la fe y la apostasía dentro de la Iglesia. Sin embargo, lo que se publicó en 2000 no menciona directamente estos temas. ¿Por qué habría de ocultarse una parte del mensaje? ¿Qué podría haber en ese contenido que resultara tan incómodo para la Iglesia? Algunas teorías apuntan a que el tercer secreto hablaba del colapso moral y doctrinal dentro del clero,
algo que hemos visto agravarse en los últimos años. Otras sugieren que la Virgen habría advertido sobre una gran tribulación en la que la Iglesia sería infiltrada y debilitada desde su interior. Las palabras del Papa Francisco han vuelto a encender el debate. En varias ocasiones ha hablado de la desmitificación de Fátima, lo que ha sido interpretado por algunos como un intento de diluir la importancia de su mensaje, pero, al mismo tiempo, el mundo está experimentando un caos sin precedentes, conflictos globales, divisiones dentro de la Iglesia, ataques contra la fe y un alejamiento masivo de Dios. Todo esto parece alinearse con lo que la Virgen advirtió en Fátima, lo que nos lleva a una pregunta inquietante. El tercer secreto de Fátima sigue ocultando algo que el mundo aún no está preparado para conocer. El Papa Francisco ha mencionado en varias ocasiones a Fátima, pero lo ha hecho de una manera que ha desconcertado tanto a fieles como a estudiosos de las profecías marianas. Sus palabras han generado más preguntas que respuestas, y algunos creen que podrían ser pistas ocultas sobre una verdad que aún no ha sido completamente revelada. Desde su llegada al pontificado, Francisco ha hecho afirmaciones que, para muchos, han sonado como una reinterpretación o incluso una relativización del mensaje original de la Virgen. Sin embargo, hay quienes sostienen que sus declaraciones esconden algo más profundo, algo que solo quienes han leído el verdadero tercer secreto pueden comprender. En 2017, durante la conmemoración del centenario de las apariciones, el Papa sorprendió al mundo al decir que cobran una relevancia aún mayor. Si la parte oculta del secreto habla del colapso moral dentro de la Iglesia, del fin de los tiempos o de una gran tribulación que está por venir, entonces el silencio del Vaticano solo nos deja con una certeza: lo que aún no se ha revelado podría ser la clave para comprender el momento crítico que estamos viviendo. El velo del misterio sobre Fátima sigue sin levantarse por completo. Las piezas del rompecabezas están ante nosotros, dispersas entre declaraciones ambiguas, documentos ocultos y un silencio que se extiende desde los pasillos del Vaticano hasta los corazones de millones de fieles que buscan respuestas. La sensación de que algo crucial ha sido retenido es innegable. Si todo lo que debía ser revelado ya ha salido a la luz, ¿por qué persisten las dudas? ¿Por qué incluso papas han dado declaraciones que parecen contradecir la versión oficial? ¿Y por qué los eventos del mundo parecen encajar con lo que muchos sospechan que era la parte más temida del mensaje? El Papa Francisco, con sus enigmáticas referencias a Fátima, ha dejado la puerta entreabierta a la posibilidad de que lo que conocemos sea solo una parte de la historia. Sus palabras sobre una tercera guerra mundial en pedazos resuenan con las advertencias de la Virgen sobre el castigo que caería sobre la humanidad si no se convertía. Las crisis globales, la fragmentación de la Iglesia, la persecución contra los cristianos y la erosión de la fe son señales imposibles de ignorar. Todo indica que estamos viviendo el desenlace de un mensaje que ha sido minimizado o incompleto, y si eso es cierto, la pregunta que surge es aterradora: ¿qué más nos falta por saber? Desde el silencio del Vaticano hasta la insistente sensación de que la crisis en la Iglesia es parte de un plan mayor, la incertidumbre crece. Los signos que la Virgen mencionó están aquí, manifestándose con una claridad escalofriante, pero la indiferencia del mundo es el mayor peligro. Se nos advirtió hace más de un siglo que llegaría un momento en que pocos escucharían, en que el engaño sería tan grande que hasta los creyentes serían confundidos. Y mientras algunos esperan una revelación definitiva, es posible que el verdadero secreto de Fátima no sea solo una profecía oculta, sino una realidad que ya estamos viviendo. No es casualidad que cada papa haya reaccionado con inquietud tras leer el mensaje completo. No es una coincidencia que cada vez que Fátima vuelve a la conversación, el mundo parezca estar en crisis. La Virgen dio un mensaje claro, pero los que lo recibieron decidieron qué partes mostrar y qué partes mantener en la oscuridad. Sin embargo, el tiempo de los secretos está llegando a su fin.
Quizás la revelación más impactante no venga del Vaticano, sino de los propios eventos que se están desencadenando ante nuestros ojos. Es el momento de estar atentos, de no ignorar las señales, de buscar la verdad más allá de lo que nos han permitido conocer. La historia aún no ha terminado, y el destino de la humanidad parece estar siguiendo el guión que fue escrito en Fátima. Comparte este video, porque la verdad debe ser conocida. No podemos permitir que el silencio sea la última respuesta de la Virgen era tan claro. ¿Por qué habría necesidad de ocultar algo? ¿Qué podría haber en esas palabras que resultara tan perturbador para la Iglesia? Las declaraciones de figuras clave dentro del Vaticano solo han aumentado el misterio. El cardenal Ratzinger, quien más tarde se convertiría en el Papa Benedicto XVI, había hablado años antes de que el tercer secreto hablaba de una gran crisis de fe dentro de la Iglesia. Sin embargo, cuando el documento fue publicado en 2000, esa parte del mensaje parecía haber desaparecido por completo. Era posible que la Virgen María advirtiera solo sobre un atentado y no sobre la apostasía que hoy es tan evidente dentro del clero. Además, el Papa Juan XXIII, quien tuvo acceso al secreto en 1960, decidió no revelarlo, afirmando que no era para su tiempo. Esta decisión marcó el inicio de una serie de especulaciones que han persistido hasta hoy. Si el mensaje no era para 1960, ¿para qué tiempo era entonces? El arzobispo Carlo Maria Vigan, una de las voces más críticas dentro de la Iglesia actual, ha sido uno de los que ha señalado directamente que el Vaticano ha ocultado parte del secreto. Según él, existe un plan de silencio que busca evitar que la humanidad conozca lo que realmente fue revelado en Fátima. Afirma que el mensaje contenía advertencias sobre la corrupción interna en la Iglesia, la infiltración de fuerzas anticristianas y la llegada de un tiempo de confusión doctrinal que haría tambalear la fe de millones de personas. Todo esto encajaría perfectamente con la crisis que vive la Iglesia en la actualidad, donde incluso dentro del Vaticano hay posiciones encontradas sobre temas fundamentales de la fe. Es posible que la Virgen haya advertido de todo esto, pero que la verdad fuera demasiado incómoda para ser revelada al mundo. Otro punto que alimenta las sospechas es la propia hermana Lucía. Como la única vidente de Fátima que vivió hasta el siglo XXI, su testimonio siempre fue clave. Sin embargo, tras la publicación del secreto en 2000, Lucía se mantuvo en un silencio absoluto sobre el tema, algo que contrastaba con sus declaraciones anteriores, donde había insinuado que el mensaje hablaba de una gran prueba para la humanidad. Además, hay quienes afirman que sus entrevistas en los últimos años parecían demasiado controladas, como si sus palabras estuvieran siendo cuidadosamente dirigidas para evitar cualquier revelación adicional. ¿Fue presionada para guardar silencio? ¿Le pidieron que no hablara de ciertas partes del mensaje? Lo cierto es que su actitud después de la publicación del secreto dejó muchas dudas, y su muerte en 2005 cerró para siempre la posibilidad de obtener respuestas directas. El Vaticano siempre ha manejado con gran secretismo los documentos relacionados con Fátima. Cuando el Papa Juan Pablo II sufrió el atentado en 1981, se dijo que pidió inmediatamente leer el tercer secreto. Su reacción tras leerlo nunca fue completamente explicada, pero se dice que quedó profundamente conmovido y que, por esa razón, consagró el mundo al Inmaculado Corazón de María en 1984. Sin embargo, esta consagración no mencionó explícitamente a Rusia, como la Virgen había pedido, lo que llevó a muchos a preguntarse si el mensaje completo exigía algo que aún no se ha cumplido. El hecho de que cada papa que ha leído el secreto haya reaccionado con tanto impacto solo refuerza la idea de que su contenido es mucho más grave de lo que se nos ha dicho. Si el mensaje completo hablara solo de un atentado contra el papa, ¿por qué la Iglesia habría tardado tanto en revelarlo? ¿Por qué la Virgen María advertiría con tanta insistencia sobre algo que ya ocurrió y que, aparentemente, no tiene implicaciones futuras?
Muchas de las profecías dadas en Fátima tenían un carácter condicional: si la humanidad no cambiaba, los castigos vendrían, pero el mensaje revelado en 2000 no contenía ninguna advertencia de este tipo, lo que hace pensar que la parte más crucial del secreto sigue oculta. Además, el propio Papa Benedicto XVI dijo en 2010 que los eventos anunciados en Fátima aún no han concluido, lo que contradice la versión oficial del Vaticano que afirma que todo ya se ha cumplido. El papel del Papa Francisco en todo esto sigue siendo un enigma. Como sumo pontífice, tiene acceso a todos los documentos secretos del Vaticano, incluidos aquellos que podrían contener la versión completa del mensaje de Fátima. Sin embargo, su postura ha sido ambigua. Ha hablado de la importancia de Fátima, pero también ha mencionado la necesidad de desmitificar sus revelaciones. Esto ha sido interpretado por algunos como una señal de que podría estar preparando a la Iglesia para una futura revelación de lo que aún permanece oculto. Pero la pregunta sigue siendo: ¿por qué no se ha revelado todo? ¿Qué hay en ese mensaje que el Vaticano ha considerado demasiado peligroso para ser conocido? A medida que el mundo avanza hacia un periodo de mayor caos y confusión, las palabras de la Virgen en Fátima, borde del colapso. Pero la Virgen en Fátima no solo habló de guerras entre naciones, sino de una guerra más profunda, una batalla espiritual que se libraría dentro de la propia Iglesia, y es ahí donde las señales se vuelven aún más inquietantes. Dentro de la Iglesia católica, los signos de división nunca han sido tan evidentes: sacerdotes y obispos enfrentados, confusión doctrinal, cambios que han generado desconcierto entre los fieles y una sensación de que algo se está desmoronando desde adentro. La profecía de Fátima advertía sobre la apostasía, sobre una crisis de fe que afectaría incluso a las más altas esferas del clero. Hoy, esta crisis es innegable: las iglesias se vacían, los valores cristianos son atacados y muchos dentro del propio Vaticano parecen más preocupados por adaptarse al mundo que por defender la verdad del Evangelio. ¿Es esta la gran prueba que la Virgen anunció? ¿Estamos viendo el cumplimiento de la advertencia de que Satanás intentaría destruir la Iglesia desde su interior? A esto se suma un fenómeno aún más aterrador: la creciente persecución contra los cristianos en distintas partes del mundo. Nunca antes en la historia moderna ha habido un ataque tan directo contra la fe. Iglesias profanadas, sacerdotes asesinados, leyes que buscan silenciar la predicación del Evangelio y un odio creciente hacia todo lo que represente a Cristo. La Virgen de Fátima habló del sufrimiento de los creyentes, de un tiempo en el que la fe sería puesta a prueba de una manera que pocos imaginaron. Hoy, ser cristiano es más difícil que nunca, y los que intentan mantenerse firmes en la fe se encuentran cada vez más aislados y señalados. Pero las señales no solo se manifiestan en lo social y lo político, sino también en la naturaleza. Terremotos, huracanes, incendios y pandemias han golpeado al mundo con una frecuencia e intensidad que antes parecía impensable. La Virgen advirtió que si la humanidad no se convertía, vendrían castigos del cielo, y es imposible ignorar cómo los desastres naturales han aumentado en los últimos años. Algunos intentan explicarlo con argumentos científicos, pero para aquellos que recuerdan las profecías, la conexión es evidente. Estamos viendo el cumplimiento de lo que se anunció en Fátima, y sin embargo, la mayoría sigue sin darse cuenta de lo que está ocurriendo. Uno de los elementos más inquietantes de la profecía de Fátima es la mención de un gran castigo que vendría si la humanidad no cambiaba. Algunos han interpretado esto como una referencia a un evento catastrófico, que aún está por venir. Hay quienes creen que la Tercera Guerra Mundial no solo es posible, sino inevitable, y que la Virgen ya nos advirtió sobre ello hace más de un siglo. Otros ven en la crisis moral y espiritual del mundo la verdadera manifestación del castigo, pues una humanidad sin Dios es una humanidad que se destruye a sí misma. Pero si las señales son tan claras, ¿por qué la mayoría sigue ignorándolas? La Virgen de Fátima dijo que en los últimos tiempos habría un gran engaño,
una ceguera espiritual que haría que muchos no fueran capaces de ver lo que estaba ocurriendo, y eso es precisamente lo que estamos viviendo. A pesar de que el mundo se encuentra en un estado de crisis constante, muchos siguen viviendo como si nada estuviera ocurriendo. Se nos ha dicho que lo que está pasando es normal, que siempre ha habido guerras, desastres y problemas dentro de la Iglesia. Pero aquellos que han estudiado las profecías de Fátima saben que esto no es una crisis más. Esto es el cumplimiento de un mensaje que fue entregado hace más de 100 años, y que ha sido ignorado por demasiado tiempo. Lo más inquietante de todo es que la Virgen no solo habló de los castigos, sino también de un momento en el que su mensaje sería comprendido demasiado tarde. En Fátima, dijo que al final su inmaculado corazón triunfaría, pero también advirtió que, antes de eso, el mundo pasaría por una gran tribulación. La pregunta es, ¿estamos ya en medio de esa tribulación, o lo peor aún está por venir? Desde que el tercer secreto de Fátima fue revelado en el año 2000, ha existido una profunda sensación de que la versión publicada no era la historia completa. La visión presentada por el Vaticano mostraba la imagen de un obispo vestido de blanco cayendo bajo una lluvia de balas, algo que fue interpretado como el intento de asesinato contra el Papa Juan Pablo II en 1981. Sin embargo, muchos dentro de la Iglesia, incluidos sacerdotes, cardenales e incluso la propia hermana Lucía, insinuaron durante décadas que el mensaje contenía mucho más que una simple visión del martirio de un papa. Algo en la forma en que el Vaticano manejó la divulgación del secreto despertó dudas desde el principio. El documento fue presentado con una interpretación oficial que parecía encajar perfectamente con eventos pasados, lo que generó la sospecha de que se estaba intentando cerrar el tema de una manera conveniente, evitando preguntas incómodas. Pero si el mensaje